Hola, ¿qué tal? Amigos de Elocuencia, pues bueno, soy Rocío Alonso y nos encontramos el día de hoy con el diputado Emanuel Reyes Carmona, diputado por el partido Morena y quien actualmente forma parte del equipo del licenciado Marcelo Ebrard, quien busca ganar la encuesta de su partido para ser el próximo candidato a la presidencia de México por parte de Morena. Bienvenido, Emanuel, muchas gracias por aceptar esta entrevista. Muchísimas gracias, querida Rocío. Te agradezco la oportunidad y saludo con muchísimo gusto a todo tu amplio auditorio. Aquí estamos a la orden, con mucho gusto. Muchas gracias, Emanuel. Pues bueno, el tema que hoy queremos tocar contigo, bueno, tú como vocero del equipo de Marcelo Ebrard, es acerca de este plan Ángel que recientemente anunció para combatir de manera pues muy diferente, muy innovadora, ¿no? Pero que al mismo tiempo ha causado mucha polémica, el plan Ángel para combatir la inseguridad en nuestro país. Platícanos un poco acerca de este plan, por favor. Primero que todo, tenemos que reconocer la grave situación de inseguridad por la que está pasando nuestro país, producto de las malas decisiones de los gobiernos antepasados. Hay que recordar que la estrategia de seguridad en el periodo de Felipe Calderón trajo consigo la muerte despiadada de muchas personas inocentes y también pues la fallida estrategia contra el narco me parece que tuvo como consecuencia el derramamiento de sangre a lo largo y a lo ancho del país. Y a partir de ahí, pues me parece que las cifras han sido espantosas y también hay que reconocer que tras los esfuerzos del gobierno de la Cuarta Transformación y la creación de la Guardia Nacional, pues esto no ha sido suficiente. Hay que recordar que a pesar que el legislativo le ha aportado los recursos necesarios para que tengamos a una institución sólida, firme y fuerte, me parece que no hemos logrado todavía transitar y abatir los altos índices de delincuencia y sobre todo el tema de personas que mueren a causa de armas de alto impacto. En este tenor también hay que reconocer que el propio presidente López Obrador ha insistido que tenemos todavía mucho por hacer. Y justamente en esto, el licenciado Marcelo Ebrard ha insistido en la posibilidad de que tenemos que continuar con lo exitoso que ha resultado la Cuarta Transformación, y me refiero al tema de los programas sociales, de las becas, de las pensiones, de los programas que hoy se dan a través de la Secretaría del Bienestar para poder atacar de fondo las causas sociales y sobre todo recomponer el tejido social. En esto Marcelo Ebrard está de acuerdo y él ha enunciado el tema de continuidad con cambio como un propósito y un objetivo fundamental hacia el sexenio 2024-2030. Primero, pues decir que tenemos que seguir avanzando en lo que hemos construido del 2018 para acá y tenemos que cambiar algunas cosas que no han funcionado muy bien. Y me refiero específicamente al tema de salud, de seguridad y de política económica. Por supuesto, el tema de educación, tenemos que recomponer la estrategia y tenemos que garantizar la posibilidad de avanzar en una sinergia donde nos permita tener cercanía con las y los mexicanos. Y justamente el denominado Ángel, pues es un sistema, un programa, una proyección de lo que podemos esperar en los próximos años, y me refiero a tener el país más seguro de toda la historia de México, con la implementación de algunas tecnologías que, dicho sea de paso, son tecnologías que se han implementado en varios países donde Marcelo ha tenido acercamiento con mandatarios, con personas que han tenido éxito de la estrategia de seguridad en sus respectivos países, y que esto nos permite entonces comprender que si las implementamos en nuestro país, pues resultaría la posibilidad de combinar entre una política social que ataque los problemas de fondo y por otro lado una estrategia tecnológica e innovadora que nos permita conjuntar
la estrategia de seguridad para beneficio de todas y de todos los mexicanos. Básicamente es una estrategia en la que podríamos pensar en la implementación de nuevas tecnologías nunca antes vistas en nuestro país, donde se dé con el paradero de los delincuentes que cometen algún delito de manera inmediata, que se rastríe, por ejemplo, el tema de quien porte arma en el momento, del vehículo que contenga armas o inclusive quienes traigan consigo drogas. Y esto a lo mejor se podría pensar que solamente es una estrategia que se aplica actualmente en los aeropuertos. Bueno, pues lo que Marcelo está planteando es que esta estrategia se aplique en todos los rincones del país y que esto además nos permita pues medirnos, que nos permita abatir estas altas cifras de criminalidad. Y justamente quiero platicarte que hace unos días Marcelo estuvo acá en Guanajuato, en Celaya, particularmente en esta ciudad que se considera la ciudad más violenta de todo el país, no solamente de Guanajuato, y ahí abordó temas de mucha relevancia que tienen que ver como algunas personas que platicaron, que plantearon, por ejemplo, las madres buscadoras de personas, de familiares desaparecidos que tienen años ya en esta lucha constante y que, dicho sea de paso, tienen todavía que soportar la incertidumbre sobre la garantía de su propia vida, porque está probado que acá en Guanajuato hay madres buscadoras que también han sido víctimas de violencia por buscar a sus hijos, por buscar a sus familiares. Luego también otro tema importante en el que Marcelo escuchó con mucha atención es el que tenía que ver con el cobro de piso, que es un tema que también de manera recurrente se da en nuestro estado y también en muchos lugares del país. Otro tema que también tiene que ver, pues, es la violencia hacia los estudiantes, los asaltos y sobre todo los feminicidios. Estos temas se tocaron de manera muy puntual y justamente el programa Ángel resolvería de fondo esta problemática, es decir, le devolvería la tranquilidad a todas y a todos los mexicanos y por supuesto a las y a los guanajuatenses. Ajá. Hablamos de que el Plan Ángel consiste principalmente en el uso de, bueno, tecnologías, como dices, con inteligencia artificial, que es una, pues sí, tecnología de vanguardia que últimamente ha estado muy en boga y consiste en instalar cámaras mucho más avanzadas que hagan reconocimiento facial, en el que se detecte actitudes de personas que posiblemente van a cometer, no sé, algún delito, el uso de drones, etcétera. Es polémico esto. Hay personas que están preocupadas por esta situación, por la probable, los probables errores que se pueden llegar a dar en esto. Sí, digo, creo que existen preocupaciones como en todo, pero yo debo decir que Marcelo ha recorrido todo el país y ha escuchado los planteamientos y preocupaciones de la gente de distintos sectores que han puesto en la mesa ideas que se han ido recogiendo y no podemos sustraernos a los anhelos de la gente. Su sueño pues es recuperar la tranquilidad para gozar de las bondades de nuestro gran país. Es por ello que sin cometer ninguna violación al marco de derechos humanos, pues se ha planteado esta posibilidad en el que se garantice por un lado la tranquilidad de las personas, pero por otro lado se garanticen también los derechos humanos, porque como bien tú dices, el tema que tiene que ver pues es que se piensa que entonces todo el mundo va a estar cuidado y que se va a invadir la privacidad de las personas. Yo digo que no, creo que el planteamiento del tema fundamental es pues dar con el paradero de los criminales, dar con el paradero de quienes resultan sospechosos, de quienes incurren una y otra vez en el mismo delito, y esto es con el propósito de que la gente, la población mexicana, se sienta segura. Entonces, por un lado, hay voces que dicen, bueno, es que se violan los derechos humanos, sí, pero si no se implementan este tipo de estrategias,
pues me parece que estaríamos al margen de los niveles esperados de seguridad para todo el país, que estos ya han sido probados en varios países y que además esto representa la posibilidad de que la gente viva tranquila. Hay que recordar que uno de los principales problemas que a la gente le preocupa tiene que ver en gran medida pues con la seguridad. Y es que la gente le podrá faltar una calle pavimentada, le podrá faltar drenaje, le podrá faltar electricidad, pero que le falte la seguridad me parece esto imperativo. Entonces, creo que es necesario pensar que el tema fundamental en el que se basa el proyecto de continuidad con cambio es devolverle la tranquilidad a las familias mexicanas. ¿Existen focos rojos en específico, así que digan, en este lugar vamos a empezar con este plan para después irlo extendiendo por el país? Pues fíjate que justamente después de que lo presentó Marcelo en la Ciudad de México, al día siguiente lo presenta en Guanajuato. Guanajuato es el estado más violento de todo el país, es el estado donde más se derrama sangre, es el estado donde más se extorsiona, es el estado donde más desaparecidos hay, es el estado donde pues, la gente tiene una sensación de inseguridad más que ningún estado. Y bueno, pues ahí están las cifras. El Secretariado Nacional habla de que en Guanajuato por lo menos se cometen de 30 a 40 asesinatos diariamente. Esto pues, nos ha mantenido desgraciadamente como el número uno desde hace ya varios años, más o menos unos 8 años. Y claro que esto es una situación muy preocupante. Y cuando Marcelo decide presentar esta estrategia, pues él propone que al día siguiente tendría que venir a Guanajuato, a la ciudad más violenta. También estuvo en León, que es otra de las ciudades más violentas de nuestro país. Y pues claro, esto es enfrentar el tema de frente a los ciudadanos con propuestas claras. La gente está esperando una respuesta. Y si bien es cierto, muchos dirían, bueno, pues es que Marcelo en estos momentos no puede hacer propuestas. Bueno, quizás él no lo denomine propuestas, pero la gente, los de abajo, pues claro que entendemos que esta es una propuesta que nos permite transitar hacia un México más seguro, con mejores oportunidades y sobre todo que este plan le devuelva la paz a todas y a todos, esta paz que se perdió desde hace muchísimos años y que además lo que a nosotros nos permite es pensar que Guanajuato es un estado muy importante para Marcelo, que claro, este es solamente el claro ejemplo de otros estados donde actualmente se viven índices de violencia eh, inimaginables, como Michoacán, como Guerrero, como otros estados que resulta muy interesante el análisis de cómo se ha venido dando esta ola de violencia, Zacatecas, entre otros, y que estos estados también van a ser visitados por Marcelo en próximos días, pues para poder seguir platicando del Plan Ángel y que esto nos permita entonces identificar los problemas que vive la población. Esto no quiere decir de ninguna manera que sean los únicos problemas, habrá otros problemas y para cada problema habrá un planteamiento, habrá un diseño, habrá un programa, habrá una estrategia y qué bueno que Marcelo tenga respuesta, tenga un proyecto para cada una de las problemáticas que ha recogido a lo largo de estos recorridos que ha realizado por lo largo y lo ancho del país, pero que además también los conoce de manera profunda desde hace ya un buen tiempo, que en su calidad de canciller recorría varios estados de la República y la gente ya le platicaba de lo que adolece, de lo que la gente quiere, de lo que la gente espera. Entonces, bueno, pues está retomando cada uno de los planteamientos de las y de los ciudadanos. ¿Se espera que otras instancias de seguridad en el país colaboren totalmente con este plan? Yo creo que sí tendría que ser, este plan tiene que ser un plan en el que se vinculen otras áreas, otras dependencias
que nos permita una estrategia de seguridad sólida donde todos los esfuerzos sean articulados en uno solo y que esto nos permita la posibilidad de garantizar una coordinación entre los diferentes niveles de gobierno, entre el federal, los estatales, por supuesto, las entidades federativas, los gobiernos estatales, y también el tema de los municipios, porque fíjate que algo que o algo que ocurre de manera muy común es que cuando se comete un delito en lo municipal, el municipio le tira la bolita al Estado y el Estado le tira la bolita a la Federación cuando hay delitos que tienen que ser atendidos desde lo local. Y entonces me parece que este es un cuento de nunca acabar, entonces lo que se requiere pues es articular los esfuerzos, que sí haya la garantía de que las instituciones están comunicadas entre sí y que lejos de endilgar una responsabilidad haya una actuación inmediata frente al delito. Esto creo que plantea entonces la posibilidad de articular estrategias para poder garantizar la tranquilidad de la y del ciudadano. ¿Y cuál sería el rol de los ciudadanos para implementar este plan? ¿Qué es lo que la gente tendrá que hacer o existe algún plan en ese sentido? Sí, claro que existe. Mira, seguramente Marcelo en la próxima semana, esta semana que entra, pues desde diferentes vertientes tendrá que delinear estas estrategias que tienen que ver con recuperar el tejido social, que tienen que ver con el hacer comunidad, que tienen que ver con el que la ciudadanía participe en esta estrategia, porque los esfuerzos que se hagan, por mucha tecnología que haya, pues si la ciudadanía no colabora, sería imposible aplicarla. Entonces, lo que nosotros estamos pensando es que en esta segunda etapa, donde Marcelo va a ampliar todavía más el programa, hay que recordar que presentó 8 estrategias delineadas en el tema de inteligencia artificial, de nuevas tecnologías, de innovación. Pues habla así de tecnología, pero la realidad es que tras este programa, tras este planteamiento, hay otro planteamiento que se despliega que tiene que ver el que es atender el tejido social y en ello tiene mucho que ver los programas sociales, tiene que ver mucho la participación ciudadana, tiene que ver mucho la prevención del delito, tiene que ver mucho con la educación, tiene que ver mucho con la comunidad y creo que este sería un planteamiento que se haría en unos días más. Sin embargo, yo te anuncio que este planteamiento pues sí está considerado y que es todo en sí un proyecto integral que nos permite atender todas las vertientes sin dejar nada fuera. Exactamente, ¿ya han identificado algunos riesgos potenciales para la implementación de este plan? Pues mira, yo creo que más bien en lugar de riesgos, yo creo que sería oportunidades. Hay quienes piensan, bueno, pero esto resultaría mucho muy caro, no habría recursos para poder implementar estas tecnologías. Hay quienes critican y dicen, bueno, ¿y de dónde se van a sacar los recursos? Y yo digo, México está transitando por un muy buen momento en materia económica. Tenemos una tasa de crecimiento sólida y de perspectivas muy alentadoras. Contamos con un tipo de cambio altamente competitivo, como no se veía desde hace 5 años. Podemos asegurar que tenemos el nivel de deuda más bajo de todo el continente americano. La inflación ha ido bajando de manera constante y los incrementos a los salarios son una realidad como no se hacía desde hace muchas décadas en nuestro país. A ello, pues también tenemos que agregar la inversión nacional y extranjera que ha llegado a nuestro país. En este rubro, nuestro país cuenta con perspectivas alentadoras gracias al fenómeno del nearshoring. Todo ello genera un crecimiento económico para los próximos años que nos permite contar con recursos suficientes para financiar planes como el que se está planteando por parte de Marcelo, que son fundamentales para devolverle la tranquilidad a la población. Entonces, creo que por un lado,
podemos pensar en el tema de recursos, pero pues los recursos sí se garantizarían. Entonces, en lugar de resultar un problema, pues yo creo que resultaría un área de oportunidad muy importante porque se aprovecharían la situación económica por la que hoy está atravesando nuestro país, que es muy exitosa y que seguramente para los próximos años, los próximos 10 años estaría garantizada. Y creo yo que esto tendría a lo mejor otra área de oportunidad donde los estados ya no dejen de hacer, o más bien ya no hagan esfuerzos aislados, sino que haya una interlocución directa con las 32 entidades federativas y que esto nos permite entonces poder atender de manera directa y que además esto sea medido bajo estadísticas claras de cómo va impactando el programa Ángel en cada una de sus entidades. Ahora bien, este programa pues estamos hablando de lo que viene. Ahorita ese es un planteamiento, pero para poderlo hacer posible, bueno, pues primero tenemos que ganar la encuesta y después vendrá otra etapa en la que ya vendrá la campaña y seguramente estaríamos en condiciones para asumir el sexenio presidencial 2024-2030. Ok. Y bueno, ¿ya tiene está trabajando en algún plan en específico justamente para combatir la inseguridad que vendría desde la raíz, que sería invertir en educación, en cultura? ¿Hay algún plan en camino? Sí, creo que este es parte del Plan Ángel. Es una interrelación con otros temas que tienen que ver con salud, con educación, que tienen que ver con cultura, como bien tú lo comentas. Son temas fundamentales que van de la mano, son temas que son transversales, que atraviesan todas las vertientes y que una cosa nos lleva a la otra, que evidentemente tiene que haber una inversión muy fuerte en cultura, que tiene que haber una inversión muy fuerte en educación, que tiene que haber una muy fuerte inversión en el tema de prevención al delito y sobre todo el poder garantizar que bajo estas estrategias pues nos permita avanzar y que esto permita que la comunidad participe de manera directa tanto en el tema de seguridad como en los otros temas. Creo que fundamentalmente estos temas nos dan para mucho, pero tendríamos que esperar los planteamientos que nos haga para poder profundizar todavía más. En este momento sería adelantar lo que seguramente en próximos días él va a realizar, porque pues no va a dejar de hablar de este plan, del Plan Ángel, y con todas y cada una de sus vertientes. Así es. Y bueno, vámonos un poquito ya al tema de cómo va en esta, pues no es campaña propiamente, sino en este recorrido justamente pues para ganar las encuestas de Morena, para ser el próximo candidato presidencial. ¿Cómo se siente el licenciado Marcelo Ebrard? Pues mira, fíjate que estamos muy bien. Yo debo decirte que en las encuestas serias estamos arriba. Hay que recordar que en el pasado proceso electoral del 2023 hubo un error de muchas de las casas encuestadoras. Había quienes le daban una ventaja a la maestra Delfina de hasta 26 puntos de diferencia con relación a Alejandra del Moral. Estas casas encuestadoras fallaron por mucho, porque apenas la diferencia de Delfina con Alejandra fue de 8 puntos porcentuales. Y entonces, pues claro que quedaron evidenciadas estas casas encuestadoras que engañaron a la población, que inclusive nos engañaron a nosotros mismos, porque nosotros veíamos con mucho aliento el que la maestra Delfina ganara con una amplia mayoría. Fue una competencia reñida, fue una competencia un tanto complicada. Y eso, pues claro que hizo que todo el mundo se confiara, porque pensaba, no, pues ya está en la bolsa, ya está ganada. La realidad es que si
dejamos de hacer campaña en el Estado de México, pues nos ganan la gubernatura. Afortunadamente, pues la gente salió a votar, salió a participar, pero aquí lo más importante de destacar es que estas encuestas, estas casas encuestadoras, pues ya carecen de toda legitimidad. Y estas casas encuestadoras, curiosamente, son las mismas casas encuestadoras que vuelven o que se atreven a volver a engañar a la población colocando a Claudia Sheinbaum por encima de Marcelo. Estas casas encuestadoras dicen que traen 10, 12, 15, hasta 20 puntos porcentuales de diferencia entre Claudia y Marcelo. Esto es totalmente falso. Pero en contraparte, hay casas encuestadoras que midieron de manera muy precisa el resultado de la elección, que sí fueron certeras con este resultado, y estas casas encuestadoras son las casas encuestadoras que están midiendo a Marcelo actualmente, que lo colocan por encima de Claudia, y nosotros en el territorio nacional traemos 10 puntos arriba de Claudia. Hemos estado también midiendo estado por estado, y yo te puedo decir con lo que respecta, por ejemplo, al estado de Guanajuato. En Guanajuato Marcelo va 16 puntos arriba de Claudia. Hay entidades donde vamos muy arriba, que son entidades que tienen que ver con la circunscripción 1, con la 2, sobre todo del centro hacia el norte. Ahí Marcelo está muy por encima de su más cercana competidora en esta coordinación de los comités de la transformación, y estamos muy motivados, estamos muy contentos porque vamos a ganar la encuesta. Marcelo está muy contento, está muy seguro de sí mismo, y eso lo hace que siga atendiendo las problemáticas. Es que yo creo que hay un tema fundamental, porque pues si las y los aspirantes que están participando en esta coordinación no hablan de lo que viene, pues en vano están haciendo estos recorridos. La gente está esperando una proyección en relación a lo que viene hacia el futuro, y me parece que el único que ha abordado este tema y otros tantos, pues sin duda alguna es Marcelo. Entonces, pues esto a la gente le gusta, le cae muy bien. Esto la gente lo recibe con beneplácito, y esto nos ha permitido que crezcamos en las preferencias de la población. Entonces, pues la gente está ya a la espera de participar en la encuesta que se va a desarrollar en unos días, en unas semanas, y estamos convencidos que después del 6 de septiembre Marcelo va a ganar esta encuesta, y una vez más tendrá que recorrer todo el país para poder organizar la elección del 2024, y por supuesto la elección de los 9 estados donde se juegan las gubernaturas. Tú, Emanuel, dime personalmente, ¿piensas que México está preparado, en su caso, para ser gobernado por una mujer? Fíjate que el tema no es de mujeres o de hombres. Yo creo que esto tiene que ver mucho con la capacidad, porque la capacidad no tiene género. La capacidad, pues es capacidad, y la capacidad se mide con resultados, se mide con cifras, se mide con aciertos, se mide con estrategias, se mide con inteligencia, y cómo has aplicado esa inteligencia a lo largo del tiempo. Y me parece que el único que ha garantizado un gobierno exitoso pues ha sido Marcelo, porque hay que recordar que él fue el único sucesor del presidente López Obrador, y que como secretario de Seguridad abatió los índices de criminalidad de una manera muy considerable. Es decir, eh, cuando Marcelo Ebrard llega a la Secretaría de Seguridad, los índices iban hacia arriba. Llega Marcelo y entonces empieza a bajar sorprendentemente los índices. Luego llega Marcelo como jefe de gobierno, y de verdad fue el momento en que la Ciudad de México vivió la etapa más segura de toda la historia. Y eso solamente por mencionar el tema de seguridad. Si vamos al tema de programas sociales, si vamos al tema de políticas ambientales que fueron implementadas en la Ciudad de México, la Ecobici, eh, el, el Metrobús, muchas cosas que se hicieron durante esta etapa, pero sobre todo la conquista de los derechos humanos, en el que
la gente podía decidir de manera libre sin que hubiese algún señalamiento. La ciudad de libertades, la que hoy se vive actualmente, pues es producto de estas políticas públicas implementadas por Marcelo. Pero además debo decir que Marcelo, tras dejar el gobierno de la Ciudad de México, llega con un 80% de la aceptación de las y de los capitalinos, es decir, tuvimos la etapa más exitosa de la izquierda en la Ciudad de México, tanto en la elección intermedia como en la elección donde Marcelo le toca entregar la Ciudad de México a Mancera, pues había dejado prácticamente todas las alcaldías, la mayoría. Había solamente 2 alcaldías en manos de la oposición, pero había 14 alcaldías ganadas para la izquierda. Había un sinnúmero de legisladores de la Asamblea Legislativa, y esto habla pues del buen resultado que Marcelo sabe dar. Entonces el tema no es de género, el tema es de capacidad. Entonces yo diría que el más capaz para poder enfrentar los retos del próximo sexenio, sin duda alguna, es Marcelo. Creo que tiene todas las cartas, cuenta con todas las credenciales para poder enfrentar los retos que hoy vive nuestro país. El único que bueno, así lo pregunto tal cual, la única persona que a él le preocupa, por llamarlo así, es Claudia Sheinbaum. Pues mira, no le preocupa porque tiene la garantía de que va a ganar la encuesta. Yo lo que diría es que es claro que la competencia está entre 2 personas. Una que representa, digamos, claramente lo que fue en resultados en la Ciudad de México, sin criticar, la gente sabe lo que hizo la jefa de gobierno en la ciudad, y otro que representa la posibilidad de continuar con las políticas exitosas del gobierno de la Cuarta Transformación y cambiar y modificar algunas situaciones en las que le hemos quedado a deber a las y a los mexicanos. Insisto, no porque haya faltado estrategia, sino porque esto ha resultado muy difícil, muy complicado, sobre todo por el tema de la pandemia, por el tema de lo que nos heredó las pasadas administraciones, pero al final del día tenemos que reconocerlo. Sería un desacierto que no que reconozcamos las cosas en las que hemos fallado. Me parece que sí hay algunas cosas en las que no hemos logrado transitar, pero lo estamos reconociendo y tenemos que entonces saldar esta deuda con las y los mexicanos. Y creo que en eso se basa el proyecto de Marcelo, en el tema de seguridad, en el tema de salud, en el tema de política económica, en el tema educativo, donde tenemos que enfrentar estos retos con miras a el desarrollo de nuestro país. Son 2 proyectos, uno que representa lo que está dejando la jefa de gobierno, la ex jefa de gobierno en la Ciudad de México, y otro que representa un proyecto que sí resuelve de fondo los problemas que todavía vivimos en la actualidad. Por último, Emanuel, el licenciado Ebrard dice que no va a permitir que se le haga ninguna jugarreta, ninguna mala jugada, mala pasada en la encuesta, en esta encuesta. De lo contrario, pues sí habría un problema, ¿no? Una división ahí en el partido Morena. Sí, yo creo que esto es importante. A ver, hay quienes piensan y dicen es que Marcelo está amenazando. Marcelo está ya con un pie en otro partido. Yo diría que no. A ver, Marcelo tiene claro lo que viene para su futuro. Este es el momento de Marcelo. Marcelo va a ser el presidente de México y él sabe lo que él ha venido construyendo a lo largo del tiempo. Son 43 años de trayectoria, son 43 años de forjarse en este camino. Él está preparado para ser el presidente de México, y debo decir que lo que él ha denunciado de manera pública es de que pues, él no va a solapar si quieren hacerle alguna jugada. Y no solamente él, pues yo creo que habría muchas y muchos mexicanos, millones de mexicanos y mexicanas que no estaríamos dispuestos a solapar si Morena, que además es nuestro partido, dicho sea de paso, porque
quiero comentarte, yo soy consejero nacional, entonces, bueno, pues yo aprobé estos lineamientos al interior de Morena, pero creo que también hay una preocupación profunda si no hay una ruta clara, si la encuesta no es verificable, si la encuesta no es medible, si la encuesta tiene sesgos, si la encuesta favorece directamente a una persona, pues de ninguna manera vamos a tolerar este tipo de actitudes. Al contrario, creo que la denunciaríamos, pondríamos el dedo en la llaga y no permitiríamos esta chicanada. Creo que es entonces importante resaltar que sí estamos preparados para ganar la encuesta, pero que esta encuesta tenemos que ganarla donde todo el mundo esté de acuerdo. Es decir, si las cosas se hacen bien, Marcelo va a reconocer los resultados de la encuesta y por consecuencia se suma al proyecto. También, diría yo, si la encuesta se hace bien, también los demás compañeros de los demás equipos tienen la obligación de sumarse al proyecto porque las cosas se hicieron de manera transparente. Pero si se pone en tela de juicio la encuesta, pues me parece que entonces sería toda una simulación y nosotros no nos vamos a prestar a ninguna simulación. Creo que es importante decir que nosotros estamos trabajando de manera muy seria, de manera muy responsable. No es un juego esto es el futuro de México y me parece que como tal tiene que ser abordado. Perfecto. Pues bueno, Manuel, agradecemos muchísimo tu tiempo y esperamos seguir en contacto para seguir hablando sobre este tema tan interesante que ya se Muchas viene con gracias. este proceso. Claro que sí, gracias Rocío, te agradezco todo, estoy a tus órdenes, las veces que me quieras invitar, siempre vamos a estar con la total y con la plena disposición de contribuir contigo y con todo tu auditorio. Te agradezco, te felicito por tu gran trabajo y siempre estaremos a tus órdenes. Un Muchas saludo de gracias. mi querido Marcelo. Y aprovecho, pues hay que contestar en la encuesta, Marcelo es la respuesta, la encuesta se desarrolla finales de agosto, principios de septiembre. Hay que estar preparados, todo el mundo puede participar en la encuesta, no necesariamente la gente de Morena, sino toda la ciudadanía, aunque simpaticen con otro proyecto político y el que participa en la encuesta no los obliga a pertenecer a Morena, pero sí poder decidir el rumbo de este país. Muchísimas gracias, Rocío. Gracias. Muchas gracias.